Bueno, muy buenas tardes. A nombre de Dental Prime, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de la serie de implantes ánquilos. En esta oportunidad con el tema cirugía guiada, ¿es una real ayuda para todos los casos de implantes? Presentado a ustedes por el doctor Héctor Norero Karkovich. El doctor Norero es cirujano dentista de la Universidad de Chile, especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, magíster en educación de la Universidad Mayor, diplomado en implantes dentales en la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos. Ha sido fundador de la cátedra de periodoncia de la Escuela Dental de la Universidad Diego Portales, director del área de posgrado de la misma universidad, y tiene una serie de libros y es miembro de la Sociedad de Periodoncia desde 1977. Además, el doctor Héctor Norero está haciendo cirugía guiada desde el año 2005. Entonces, sin más, dejo con ustedes a nuestro querido amigo, el doctor Héctor Norero. Doctor Norero. Muchas gracias, Jorge. Un gusto de poder compartir con ustedes una charla que vamos a conversar hoy día algo sobre la cirugía guiada. Ya tengo un tiempo haciendo la cirugía guiada y es lo que en el último tiempo hemos ido incrementando y experimentando un poco más y llegando a algunas conclusiones con todo lo que hemos estado haciendo. Le hemos puesto el título es una real ayuda para todos los casos de implante porque muchas veces al conversar con los diferentes colegas nos dicen, mira, el hacer la cirugía guiada yo no me atrevo o no la creo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces han un poco desmistificado el tema de la cirugía guiada. Y lo que hoy día vamos a tratar de ver es si es o no el gold standard de la cirugía de implante, que es un poco lo que estamos persiguiendo. ¿Qué ha ido pasando con el tiempo? Que básicamente desde que partimos el 2005, nosotros hicimos una cirugía guiada bastante experimental al principio, después que Van Stenberger por allá por el 2004, 2003 empezó ya a aparecer y a empezar a ver los primeros esbozos de una guía que se hizo experimentalmente al principio en Lovaina para poder empezar a trabajar en forma más precisa con la instalación de los implantes. Y solo para recordar, y lo que dicen la mayoría de los autores que están ahí puestos a la izquierda de la pantalla, la correcta posición 3D del implante lo que nos va a dar el resultado es un óptimo resultado estético. Y todo eso lo hacemos ya cada vez más protésicamente guiado. Un poco ese es lo que significa el circuito de la instalación de los implantes. Y si nosotros logramos una correcta posición 3D del implante, lo que nosotros vamos a reducir en el largo plazo es las complicaciones biológicas y técnicas. Porque si yo logro hacer una instalación de implante desde el punto de vista digital, que la pueda traspasar al campo quirúrgico y tengo angulaciones que son inferiores a 15 grados en el eje mayor del implante con la rehabilitación, yo sé que voy a tener una capacidad biomecánica de respuesta del organismo muy buena para con ese implante y por ende voy a tener muchas posibilidades de que el implante a los 20 años funcione perfectamente bien. Entonces, seguimos pensando que si yo quiero hacer una correcta posición del implante en 3D, tiene que ser protésicamente guiada y además tiene que ser con algún elemento que me permita transportar la parte que yo estoy haciendo de la cirugía digital, traspasarla al paciente. Entonces, dentro de eso, en la experiencia que tenemos estos 16 años de usar cirugía guiada, hemos visto que la cirugía guiada estática es una muy buena ayuda para lo que significa el trasladar la planificación digital a la planificación quirúrgica. El traspasar de un lugar a otro muchas veces tiene una serie de variables que las vamos a ver en un momento y esas variables van haciendo que sea más o menos preciso lo que estamos haciendo con ese paciente en la instalación de los implantes. Y justamente buscando, uno está suscrito de diferentes formas a las
a las grandes revistas y a las que te mantienen actualizado, aunque tienen un año de desfase más o menos las publicaciones, sobre todo con el 2020, que fue prácticamente muy bajo en publicaciones. Me encontré con esta y me llegó justo, está calentita porque viene saliendo este mes pasado, septiembre 2021. Está hecha por Yasser Safi y los colaboradores. ¿Y qué es lo que hicieron estos autores? Es una recolección de datos que se hizo de un centro radiológico, ¿ya? Y tomaron todos los CONVIM que venían de los pacientes a control de instalación de implantes. Y vamos a ver un poco con qué se encontraron. Esta imagen es bastante impactante, ¿ah? Ustedes pueden ver, ver del lado izquierdo superior alguien que se fue totalmente fuera del eje. Después pueden ver que en la que sigue faltaba tejido óseo, o sea, no estaba indicada la instalación del implante. En la otra también, en la tercera, hay un cambio de dirección importante y esa es una de las más frecuentes. A mí la que más me impacta es la última del lado derecho, que está puesto a través de casi oblicuo en el maxilar inferior. Y ahí pueden ir viendo todas las posibilidades. Fíjense la segunda y la inferior segunda de izquierda a derecha, donde tiene un botón de una bolita, y cómo ese maxilar aguanta la presión y no se fractura. O sea, no sabemos realmente si está o no está fracturado en tiempo después de uso, pero todas esas posibilidades existen. Miren en el maxilar inferior. Aquí las que se muestran más son las que llegan al canal mandibular, ¿ya? Y hay de todo, desde la que la están empezando a romper la cortical hasta los que están francamente dentro de él, o en el mentoniano, que también es la penúltima del lado de la serie inferior al lado derecho. También es así. Entonces, esto es una recolección que se hizo, acuérdense, de los pacientes que se pidió, que el dentista le pidió un control, ¿ya? Para después de haber instalado los implantes. Y cómo dividieron ellos a los dentistas que mandaban este tipo de imágenes a recolectar, a hacerse un CONVIM. El 51% era dentistas generales, es decir, que el 51% está instalando de los dentistas generales, en este caso, de los que tomaron ahí, el 51% eran dentistas generales que estaban instalando el implante. El 28% eran periodoncistas, ¿ya? Que es prácticamente la mitad de los dentistas generales. Y en general en el mundo los periodoncistas son los que más ponen implantes. Después venían los cirujanos maxilofaciales y después venían los protecistas, pero también hay algunos pacientes que por su propia recomendación fueron a tomarse, seguramente se sintieron con algún problema y le dirigieron fueron al centro radiológico y tómenme un control. Después radiólogos que ponían implante, el 1%. Después estudiantes de implantología, un 0.5%, y por último los dentistas rehabilitadores desde el punto de vista de odontología general, pero los operatoristas propiamente tales, un 0.5%. Entonces, esta gran disparidad de manos desde el punto de vista de la instalación de los implantes no nos deja de impactar el resultado que tiene, porque hay una alta cantidad también de especialistas. Ahora, ¿cuáles fueron? Aquí está el resultado de lo que ellos recabaron. Fueron 252 pacientes que se tomaron los CONVIM, y en el caso de las malposiciones se incluían las perforaciones de las corticales, y la más afectada fue la cortical vestibular, por supuesto, porque por un tema desde el punto de vista de lo que significa la cirugía, el que tiene poca expertise, primero va a tratar de perforar la cortical vestibular por si tiene algún daño y no la lingual, que le va a traer mayores complicaciones. Entonces, eso significó el 19,4% de las perforaciones de las corticales vestibulares. Las perforaciones de las corticales linguales fueron el 14,3%. La proximidad del implante a otro implante fue el 19%. La proximidad del implante diente fue solamente el 3,2%, lo que es interesante. O sea, mucho más susto le tenemos a estar cerca de un diente natural que de un implante. Y las interferencias dentro de estructuras anatómicas vitales, digamos, desde el punto de vista que no debemos tratar de, salvo que vayamos con ese fundamento a hacerlo, invasión del seno maxilar, 18,3%,
invasión del canal mandibular en el 11,1%, invasión de las fosas nasales en un 6,3%, invasión del foramen mentoniano en el 5,6% y del canal incisivo en un 0,4%. Además, otra de las cosas que encontraron fueron fracturas por un sobrefresado de la fresa también, ¿ya? Que se encontró en un 1,6%, implantes fracturados, y el 0,8% se encontró de fresas fracturadas. Y lo categorizaron en 4 categorías, en las que eran complicaciones menores, un 9,5%, las moderadas, un 35,7%, las severas, un 37,7%, y las extremas, que ya implantes prácticamente que no se podían rehabilitar, en un 17,1%. Todas esas fallas, digamos, el principal problema de ello era que el 52,4%, o sea, prácticamente la mitad de esos implantes que se siguieron en esos 252 pacientes, tenían una angulación inapropiada que no permitía una rehabilitación. Entonces, esto nos hace pensar un poco, ¿ya? Esto fue hecho hace poco, en que si logramos hacer un muestreo de este tipo en algún lugar en que se pongan muchos implantes y que podamos rescatar esta información, podemos obtener muchas sorpresas de lo que está pasando con ese tipo de implantes, ¿ya? Por tanto, como conclusión, no pueden sacar otra conclusión que la mejor forma de ver la malposición o la mala dirección que tiene el implante, se recomienda un CBCT, ¿ya? Y lo más común son las perforaciones de las corticales vestibulares, tal como yo les decía, 1, porque hay hueso insuficiente, o 2, porque sencillamente no conocen la anatomía del sitio que se está trabajando. Entonces, para eso nos vamos a meter un poco en cómo solucionar ese tema, y para eso lo que voy a mostrar ahora está hecho con el software Simplan 18.5 de Dentsply, y ese software permite y tiene una biblioteca de aproximadamente 100 implantes de marcas distintas. O sea, es un software que no está solo para Dentsply, sino que se pueden hacer otro tipo de marcas de implantes, pero vamos a ver hoy día referido a Ankylos, que es lo que estamos manejando. Dentro de las guías quirúrgicas estáticas tenemos 3 tipos. Uno, la que se denomina full guiada, y ahí están los trabajos de Tamseven y Van Aske, el 2014 y el 2012 respectivamente. Y con cirugía full guiada entendemos aquella en que nosotros podemos instalar, preparar el lecho, instalar el implante a través de la guía hasta su posición final. Eso para nosotros es un full guiado. Y para eso requerimos de una caja quirúrgica especial, porque hay una separación entre el tejido óseo y el borde superior del anillo de 9 milímetros, lo que hace que por la pestaña que queda sobre el anillo, nos hace 10 milímetros de diferencia. Por lo tanto, las fresas tienen que ser fresas más largas. O sea, no es la misma caja quirúrgica como la vieron en la primera foto que estábamos cuando partimos. Ya la vamos a ver un poco más adelante. Lo segundo es hacer una cirugía parcialmente guiada, que se llama cirugía universal en el fondo, porque sirve para cualquier marca de implante tomando cierto resguardo, y que lo único que realizamos ahí es el fresado, solamente la preparación del lecho. Luego retiramos la guía y hacemos la instalación del implante en forma manual, como lo hacemos con el resto de las cirugías cuando no usamos guía quirúrgica. Y por último está la guía de fresa piloto, en la cual solamente el anillo tiene el tamaño de 1,7 o 2,0 milímetros, que son los que tienen la mayoría de las cajas quirúrgicas de las diferentes líneas de implante. Esa es una guía de fresa piloto. Uno empieza con esa fresa que le da dirección y profundidad, y luego el resto del fresado lo hace con la caja normal que corresponde a cada una de la marca de implante para terminar el lecho. Vamos a verlo un poco más adelante, una serie de problemas, porque es la que tiene mayor desviación después de la mano alzada, digamos. Eso es un poco lo que pasa. Y este paper, que también es un paper del 2018, que antes de la pandemia está publicado, pero que está hecho con software Simplant, ya es un trabajo de Faris Younes y colaboradores, y que el objetivo fue evaluar la precisión de la guía full guiada, o sea, instalación del implante a través de la guía, y a mano alzada versus mano alzada. Y además vieron que no había ningún trabajo de investigación publicado en la literatura sobre guía de fresa piloto. Y este es el primer trabajo que muestra también la diferencia que existe al usar una fresa única para
obtener el primer acceso al lecho que vamos a trabajar. Ustedes pueden ver las imágenes ahí al lado izquierdo, en la imagen del paper original. Están en verde, los cilindros que están en verde son la posición que se planificó dentro del software, y en rojo está la posición del implante, o sea, cómo quedaron. O sea, ven claramente que hay una diferencia. Entonces ahora vamos a desmenuzar un poco el paper para ver de qué se trata. Compararon las tres cosas tal como les acabo de decir: cirugía mano alzada versus full guía, y la cirugía guiada con fresa piloto entre medio, comparándolas entre ambas. ¿Y cuál es la conclusión? Antes que lleguemos a la conclusión, la planificación hecha para todos los implantes fue con rehabilitación atornillada. Ese fue el protocolo con el que se crearon y se planificaron los implantes. Veamos qué se logró. En el primer grupo de la cirugía de mano alzada, el 20% de los implantes terminaron siendo en rehabilitación cementada, es decir, el ángulo de discrepancia que había entre la posición del implante y la rehabilitación era más allá de 20 grados, y por lo tanto tuvieron que pasar por un tema estético a una rehabilitación cementada. ¿Y qué desviación tuvo? Cuando se hizo a mano alzada, el promedio fue 2.11 de desviación de milímetro, y el máximo fue 4.84, o sea, 5 milímetros de diferencia entre el punto de entrada y el ápice. Después, la guía con fresa piloto disminuyó la posición, la diferencia en la posición primero deseada en 1.43 y llegó como máximo a 2.72. Por lo tanto, bajamos prácticamente el 50% desde la mano alzada a la cirugía con una fresa. Y por último, cuando se hizo con cirugía full guiada, la desviación deseada fue 0.97, que fueron los cilindros que les mostré en la fotografía anterior, de promedio, y la mayor desviación fue casi 2 milímetros. ¿Qué nos indica eso? La mayoría de los software trae un ancho, un sobreancho del tamaño del implante que se ve alrededor de él, un halo, ¿ya? Que se ve con la misma forma del implante, que es aproximadamente de 2 milímetros lo que se usa. Eso cubre la desviación máxima que nos puede dar la cirugía full guiada. Por lo tanto, si nosotros tenemos la instalación de un implante y tenemos esa cobertura de 2 milímetros y estamos dentro del tejido óseo en todo ese contorno, podemos estar bastante tranquilos con la cirugía, que va a ser muy parecida a lo que planificamos y que vamos a poder realizarlo la mayoría de las veces si fue planificado para una cirugía, o sea, perdón, para una rehabilitación con atornillada, la mayoría de las veces lo vamos a lograr. En este caso, el trabajo logró demostrar que todas las veces se logró con cirugía full guiada la instalación de las rehabilitaciones atornilladas, tal como se planificó. Entonces, un poco aquí entrando en el detalle, aquí está la descripción estadística, ¿ya? La primera columna a la izquierda es a mano alzada, la del medio es la con fresa piloto, y la de la derecha es con cirugía full guiada. Y ustedes pueden ver el recuadro azul, que es la desviación coronal global, es decir, cuando entra de la posición la fresa, varía entre 1.45 a mano alzada y el mínimo es 0.73 la full guiada. Y aquí, no sé si ustedes han visto, pero se han fijado, cuando tengan la guía quirúrgica y trabajen con la guía quirúrgica, fíjense siempre en colocar la fresa antes de poner la guía y ver en qué momento la fresa empieza a afirmarse en el anillo. Entonces, usted desde ese momento para adelante va a tener la certeza de que ahí hacia adelante va a ser la penetración de la fresa en el tejido óseo de acuerdo a la planificación. Esa primera parte, que es lo que está más cerca de la cortical superior, es la que puede tener esa desviación. Entonces, pueden ser preparaciones que quedan más como ovoideas en un primer momento, hasta que uno no le toma la mano, digamos, a la fresa y a cómo tiene que introducir la fresa dentro del anillo. Siguiendo hacia abajo, el que está de color naranjo, que es la desviación apical en sentido vertical, es decir, lo que me profundicé más. En la cirugía mano alzada es 0.5, lo cual es bastante poco. En la cirugía con fresa piloto 0.68 y en la full guiada 0.43. Es prácticamente ese aumento
se debe fundamentalmente al largo mayor de la fresa cuando se hace la preparación, porque las fresas vienen siempre con un mayor largo, que es la punta que no está considerada dentro de la longitud que tiene la fresa para el trabajo. Por tanto, eso prácticamente no existe, porque ya tenemos que considerarlo. Si en el caso de Ankylos, la fresa tiene 0,40, 0,45 más, por tanto está dentro del rango que está considerado. Y en el último parámetro, el que está en rojo, que es la desviación global apical, o sea, cuánto se corrió el ápice de lo que estaba planificado, a mano alzada es 2,11 y 0,97, o sea, 1 milímetro cuando se hizo con cirugía guiada, o sea, es prácticamente la mitad. Y siempre la fresa piloto está en la mitad, porque dependiendo del tejido óseo, es más o menos el error que se va a tener. Dependiendo de eso va a variar. Aquí no hicieron distinción en el tejido óseo, hay implantes puestos en el maxilar superior y el maxilar inferior, etcétera. Por lo tanto, es una cosa que es una variable que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, la conclusión del paper es que cuando necesitamos una precisa ubicación del implante, la cirugía guiada en este caso se considera ser el gold standard, que no hay otra alternativa. Ahora, entrando al tema básicamente de lo que significa la cirugía guiada, nos vamos a meter un poco en lo que significa el paciente digital, porque aquí cada vez se ha ido perfeccionando más el sistema, han entrado más actores digitales a nuestra realidad, y eso ha hecho que tengamos que pensar cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder lograr más exactitud. Y aquí están los 4 parámetros que tenemos que tener. Primero, a la izquierda, es el escaneo, ya sea intraoral, el IOS, o a través de una impresión, y el escaneo en el laboratorio por un escáner especializado que tenga una posibilidad de ser una discriminación menor a 30 micrones. Eso es más o menos lo que hay que usar. Ahí vamos a ver un poco más adelante el detalle. Después, si tenemos la posibilidad de tomar un escáner facial, el paciente se debiera escanear para ir viendo cómo van a quedar los encerados de acuerdo a lo que vamos a trabajar con el paciente. Luego vamos a tener la representación ósea, que es el CBCT, que nos va a dar la posibilidad de tener el reflejo óseo de lo que significa esa calidad y esa cantidad de tejido óseo que nos queda. Y por último, tenemos lo que se denomina el software de diseño, que en este caso es el Simplan 18.5 el que estamos usando, que nos permite hacer encerados digitales, pero lo que también nos da mayor precisión es hacer un encerado normal en el laboratorio, y ese encerado escanearlo, como lo vamos a ver en un momento más. Entonces, lo que yo hago es primero tomar el escaneo intraoral, y para eso con una cámara, tengo que hacer la toma de la muestra, y esa es la que yo voy a transportar como STL para poder obtener mi ingreso al software de planificación, como lo vamos a ver un poco más adelante. Lo segundo, si no tengo un escáner intraoral, puedo usar una impresión con una silicona de muy buena calidad para lograr la estabilidad de ella, y luego el modelo que se logra de esa impresión lo traspasamos a un escáner de laboratorio, ya de sobremesa. Esa es la siguiente versión, y ahí hay una foto de cerca de lo que hace y cuál es el barrido. Los que tienen luz azul, los escáneres de laboratorio de luz azul, son los que son más precisos en este momento, ¿ya? Entonces, nuestro paciente primero para el CBCT tiene algunas condiciones, ¿ya? Y para eso tenemos de que decirle al radiólogo que tiene que tomar, por supuesto que tiene que ser en alta resolución, tiene que tener una matriz por lo menos de 512 por 512, que es el perímetro que va a tomar, porque siempre, aunque vayamos a hacer un solo maxilar, debe verse por lo menos parcialmente el otro maxilar. Es por un tema de ubicación y de hacer el match entre el modelo digital y el CBCT. Los cortes de espesor deben ser entre 0,4 y 0,8 milímetros, y eso debe ser uniforme, porque a veces el radiólogo, cuando hace la preparación de los DICOM, porque todo lo que es menos de 1 milímetro está hecho no por el aparato que tomó el DICOM, el CBCT, sino que está hecho por el sistema en el cual se procesa la imagen. Entonces hay que pedirle al radiólogo que procese entre 0,4 y 0,8. Y el incremento entre corte y corte tiene que ser entre 0,3 y 0,5.
el gantry tilt, o sea, la condición con respecto al piso, digamos, debe estar en 0, y el maxilar superior e inferior debe estar visible en el examen final. Aquí cuando uno pide solo un maxilar, por lo menos deben estar visibles los dientes en el otro maxilar, tiene que decírselo al radiólogo, ¿ya? Siempre la toma para hacer más preciso el sistema y hacer un buen match entre CONBIM y el modelo STL, debe tomarse el examen, en el caso de los edéntulos, con una mordida espaciadora que debe tener a lo menos 1,5 milímetros a 2 milímetros de espesor con respecto a un maxilar al otro. Y con esa guía se tiene que tomar el examen, con esa guía de silicona. Cuando es un desdentado total, tenemos que tener una prótesis que es la que va a rehabilitar el sitio que se va a rehabilitar, por ejemplo, maxilar superior, como en la foto que está ahí, con unos marcadores, que son marcadores que tienen que ser homogéneos, ¿ya? Existen unos marcadores, nosotros usamos uno de mamografía, que tienen 1,5 milímetros, el diámetro está totalmente estandarizado y que no se necesita perforar la prótesis, sino que son autoadhesivos, como lo van a ver en un minuto. Y también debemos agregar la mordida para eso. Y hay que hacer un escaneo del paciente con la prótesis puesta más la mordida y otro solamente con la prótesis que tiene los marcadores. Y ahí está, ese es un análogo de la prótesis que se duplicó, la prótesis del paciente, y esos círculos indican que en el medio está el marcador. Es un marcador radioactivo, se ponen 3 en el paladar y se ponen uno a cada uno en las zonas laterales de los flancos de la prótesis, uno en zona de primer molar, en el otro primer molar y una en el sector anterior. Habitualmente se pone en el central o en el lateral, el que les quede más cómodo. Esa parte que está alrededor con el anillo azul, eso se puede recortar. Incluso ahora viene uno para odontológico, que lo están vendiendo en Estados Unidos ya, en que simplemente no viene con esa wincha tan ancha, sino que viene solo el marcador, que es autoadhesivo. Y ahí está una vista lateral. Y ustedes pueden ver que en la zona inferior hay un riñón, digamos, de los que se usa en enfermería, que es de plumavit, básicamente, y el cual se le hace una perforación en que la prótesis está estáticamente sentada sobre esa zona para tomar el CONBIM del dispositivo protésico del paciente. Y esta es la forma en que podemos procesarlo. Allá a la izquierda tienen el escaneo del paciente con la férula radiológica y el índice de mordida. Y después solamente la férula radiológica, que es la prótesis propiamente del paciente o el duplicado que ustedes tuvieron. Entonces, como resumen, la colección de los datos del paciente conlleva el uso de que la captación del tejido óseo a través del CONBIM, que el archivo se denomina DICOM. Después tenemos dientes y mucosas, que es el escaneo intraoral del paciente o la impresión con vaciado y después escaneado en el laboratorio, y ese archivo es STL. Y el tercer archivo, que es el encerado diagnóstico, ¿ya? En ese caso ustedes pueden ver ahí una foto de un encerado diagnóstico con el reemplazo de premolar, y primer molar inferior derechos del paciente. Y ese es el escaneo que se hace también en el laboratorio. Entonces, dentro de las colecciones de datos, a nosotros nos interesa conocer un poco dónde está el punto de inflexión de la toma del CONBIM. Y está fundamentalmente en los factores que a continuación yo les voy a enumerar. Todos estos factores que están enumerados aumentan la imprecisión y la distorsión del CONBIM. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la selección del campo de escaneo. La selección del campo de escaneo por lo menos tiene que tener 12 centímetros. ¿Ya? Ese es el cubo que tiene que sacar para tener una imagen estable. El número de proyecciones y las exposiciones ya lo vamos a ver. El número de restauraciones metálicas es lo que más nos da problema, y como ven en la foto de la izquierda, ese es un CONBIM que no ha sido trabajado y que tiene en todos los dientes, tiene imágenes, porque eran múltiples coronas que el paciente tenía, y dan ese tipo de imagen. Entonces esa imagen hay que limpiarla antes de trabajarla. Pero cuando nosotros la limpiamos para eliminar parte de esos defectos, lo que vamos haciendo es también quitando densidad al hueso. Por tanto, después cuando nosotros vamos a hacer la planificación del implante o la instalación del implante virtualmente, muchas veces nos damos cuenta que no existe hueso en ese sitio que queremos colocar. Pero
Cuando colocamos y después en la cirugía, hacemos la cirugía, nos damos cuenta que sí existe hueso. Entonces ahí hay un tema que es difícil cuando bajamos mucho la resolución del CONBIM para eliminar ese tipo de estructuras que están con esos defectos de las restauraciones metálicas. Y en café, la foto se ve ahí en café, este es el modelo digital que está tomado con iOS, o sea, con el escáner intraoral, y que está hecho el match con el CONBIM. Entonces, yo puedo tener ciertas relaciones, ir cerrando un modelo y poniendo el otro, e ir teniendo la posibilidad de ir jugando un poco con ese tipo de relaciones. Otra de las cosas importantes del movimiento del paciente, hay que explicarle bien al paciente lo que va a pasar cuando el tubo pase delante de su nariz, nunca lo va a tocar, etcétera, etcétera. Entonces, porque hay pacientes que se empiezan a echar hacia atrás cada vez que ven que el escaneo va pasando más cerca de ellos. Y después, tal como les decía hace un ratito, la técnica de reconstrucción es importante. ¿Cómo voy a hacer? De entre 0,3 y 0,5 milímetros tiene que ser la reconstrucción. Y después la anatomía del paciente. Hay anatomías que son muy distintas. Y ya estamos viendo que algunos, por ejemplo, con BIM y centros radiológicos con los que hablamos, están entregando esta información. Nosotros le pedimos, por ejemplo, el Field of View, ese es el campo de escaneo que estábamos viendo. Aquí me dice que es de 8 por 8. Lo que yo estaba hablando recién es que tenía que ser 12 por 12. Entonces, esta imagen me llegó derivada, digamos, no una imagen que yo mandé a tomar. Entonces, y dice que el examen radiográfico se hizo de la siguiente forma, adquisición volumétrica, etcétera, etcétera, con qué equipo se hizo. Eso es lo que nosotros tenemos que exigir ahora y tenemos que ver de qué forma. Y dice que el intervalo de corte se hizo cada 2 milímetros. Ese examen no me sirve a mí para hacer un diseño de cirugía guiada preciso, porque si yo tengo cada 2 milímetros, me va a ser mucho más difícil encontrar la información completa. Por ende, ahí tiene que ser cada 0,5. Entonces, todas esas cosas van a ir haciendo que cada día tengamos una precisión mayor. Y este paper, que está publicado en 2016 también, Tabea Flügel, es, tomaron la segmentación que se hace, porque la segmentación significa la primera parte de cuando empieza a trabajar el software. Nosotros lo que tenemos que hacer es segmentar las imágenes para dejarlas lo más limpias posible y hacer el match entre ambos modelos. Nunca le tenemos que pedir al software que haga segmentación automática, porque la segmentación automática no es muy precisa. Ustedes pueden ver en la foto inferior derecha, al lado izquierdo, el que dice A, es una segmentación automática. A la derecha es el mismo paciente con segmentación manual. Miren cómo cambia. O sea, a la izquierda yo no veo prácticamente los dientes. A la derecha yo puedo ver dientes que existen en estructura. Y eso antes de hacer el match con el modelo STL, que es lo que se ve en la foto de la izquierda, en que en amarillo se muestra el modelo y en gris se muestra el CONBIM. Entonces, ustedes pueden ver las diferencias que hay entre uno y otro. Y eso es lo más complejo, de hacer coincidir esas dos cosas. Ustedes ven en la foto de la izquierda que en verde es la imagen del CONBIM. Y esa imagen me tiene que coincidir 100% con lo naranjo, que es el modelo. Y eso tiene que ser mediante una segmentación manual. Es la única forma que podemos lograr el 98% de precisión. Más que eso, en este momento es muy difícil. Por eso tenemos lo que tenemos de distorsión cuando hacemos la cirugía finalmente. Las desviaciones que se encontraron en este paper, dice que fundamentalmente se encontró un 0,54 de diferencia con una media de 0,69 milímetros, ¿ya? Y una máxima de 24 milímetros, o sea, casi 2 centímetros y medio de diferencia entre lo que significaba el modelo del CONBIM en el match que se hacía con el modelo digitalizado. Por tanto, es súper importante este paso, ¿ya? Aquí está traducido la misma diapositiva anterior. El registro que se transfiere al campo quirúrgico y da como resultado una desviación entre lo planificado y la posición real del implante. Ese registro es siempre más preciso cuando yo hago una segmentación básicamente manual, porque yo estoy buscando lo que quiero buscar y no le digo al software, que es mucho más cómodo decirle al software hágalo automático y aprieta un botón, pero eso me va a traer más resultados de mala forma después. Entonces, les muestro los dos tipos seguramente están familiarizados, pero para recordar un poco lo que significa el formato STL, Standard Tessellation Language, que es un lenguaje que se crea triángulos para reproducir la imagen, y a la derecha está el formato DICOM, que es el protocolo estándar de imágenes de almacenamiento médicas y que es la que usa el CONBIM. Se describe como punto .dcm y el otro es como punto .stl.
Entonces, tenemos que entender que el formato STL es abierto, como dicen en la mayoría de los software, pero no es igual. ¿Y por qué no es igual? Porque cada sistema CAD/CAM, ¿ya? Y que va a hacer el escaneo intraoral fundamentalmente, es un proceso que tiene dentro de su motor de búsqueda y su motor de procesamiento. Y eso no va a transferir toda la información igual, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Todos nos van a decir que son sistemas abiertos, pero no todos van a transferir la información igual. Y en este caso, como la foto que está mostrando ahí, que es una planificación con 3 implantes que se instalan, uno mesial al mentoniano, uno distal al mentoniano y uno encima del mentoniano, yo tengo que tener una precisión de saber dónde están las estructuras. Por lo tanto, a mí me interesa saber, y como estas imágenes de la Omnicam, que son del doctor Francisco Pérez, un paciente que se operó en Temuco, y que fueron el resultado obtenido por el sistema Sirona de Omnicam. Con PrimeScan tenemos mucho mejores resultados. Y fíjense esta imagen, la calidad, miren el color, miren la textura, versus esta otra imagen, que es otra marca de escáner intraoral, ¿ya? Aquí cambia, hay algunas cosas que están en mucho más detalle aquí, pero la coloración es distinta, el otro lo hace mucho más real. Por lo tanto, algunos sistemas nos van a permitir escanear, diseñar y exportar, que ese es el caso de Sirona, ¿ya? De CEREC, y otros sistemas simplemente nos van a permitir entregar el diseño final. Solamente nos van a entregar el diseño final y no nos van a entregar nada más intermedio. Entonces, todo eso es importante. Por ejemplo, el Blue Sky solo te entrega el diseño final sin poder manipularlo, o sea, yo no puedo alargar o disminuir la guía. Entonces, no importa cuán abierto sea el sistema, sino que lo importante es que los formatos son propios de cada marca y ese archivo final va a tener una resolución distinta. ¿Y qué trae como consecuencia? Que todos los sistemas que son más baratos tienen menos fidelidad de imagen de lo obtenido y por lo tanto la cirugía es menos precisa porque la guía va a ser menos precisa. Entonces, no todos los STL se crean ni se exportan igual. Eso quiero que les quede claro, porque normalmente cuando nos ofrecen un sistema, nos dicen, no, si con este es la última maravilla. Pero tiene ciertas limitaciones. Ustedes si ven la imagen de la derecha, van a ver dos contornos, uno que está en rojo y el otro que está en amarillo, ¿cierto? Ese es el espesor de la encía. El modelo que está en rojo, que es el modelo STL calzado sobre el CONBIM, ese modelo que está en rojo está en una situación perfecta de calce. En cambio, el amarillo está situado desde el punto de vista automático. O sea, y hay una franca diferencia, o sea, esa diferencia es más de 1,5 milímetros en algunas partes, en otras partes 0,3, pero esa diferencia nos va a pasar la cuenta más adelante. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es producir una guía, y la guía la voy a producir de dos formas, o la hago por sustracción o la hago por adición. Si la hago por adición, necesito una impresora 3D, y si la hago por sustracción, la hago como está en la imagen de la izquierda, en que se está colocando un trozo de PMMA en este caso, para hacer una guía con CEREC. Lo bueno que el sistema ahora, el sistema el Simplan 18.5, nos entrega la posibilidad de hacer guías también en Sirona, o sea, en el CAM de Sirona, y se pueden hacer las cirugías hasta 3 piezas, se puede hacer la guía, va a venir hasta media arcada y después seguramente vamos a venir con la arcada completa. Eso va a ir progresando. Lo otro que tienen que tener importancia y tienen que tener claro es que el DICOM, como tal, como DICOM, yo no lo puedo imprimir. Si yo lo quiero imprimir, tengo que usar alguno de los software que están ahí. O uso Slicer o uso Invisalius. Ambos son gratis. Yo les recomiendo el Slicer si lo van a usar y pueden obtener modelos como los que están abajo. ¿Ya? Esto es una impresión estereolitográfica de un CONBIM de un paciente real, el cual se está haciendo una cirugía que va a ser realizada más adelante en boca. Entonces, se hace a través del modelo, como lo vamos a ver en un minuto más, se hace a través del modelo la cirugía para llegar a finalmente hacerlo. Esos dos programas son bastante cómodos de manejar y bastante fáciles. Entonces, tenemos 4 formas de hacer las guías propiamente tales. Una guía obtenida por el CONBIM y la cirugía asistida por computador,
y aquí está el flujo de trabajo. Adquirimos los datos con BIM, impresión digital, software de planificación e impresión 3D. Eso es lo que estamos haciendo en este minuto con SimPlan 18.5 y que ha dado muy buen resultado. Después tenemos las guías quirúrgicas obtenidas del modelo estereolitográfico. Ya les dije cómo obtenían el modelo estereolitográfico. Doble escaneo del paciente, en el caso de los totales. Impresión intraoral también. Software de cambio del DICOM a STL. Impresión del STL. Y la cirugía se hace en ese modelo. Y está, en este caso se hizo una All-on-4. Y es de un caso bastante antiguo. Esto fue de los primeros que hicimos hace ya 15 años. Ahí está la instalación con guía de fresa piloto y el resto se terminó con guía normal, multi-unit instalados. Y luego, otra de las cosas que las posibilidades que tenemos es obtener una guía por impresión del modelo 3D de sobremesa. Hay un modelo impreso y aquí abajo, el que está al lado del cuadrado verde, si ustedes se fijan, hay un modelo que tiene una perforación. Ese tipo de modelo se obtiene ahora también, algunos software lo están realizando, y con ese modelo nosotros podemos poner un análogo digital, y ese análogo digital nos permite hacer una rehabilitación temporal de ese caso que vamos a hacer. Entonces, obtenemos una guía quirúrgica y obtenemos inmediatamente la rehabilitación temporal para así poder temporalizar inmediatamente. Ahora, todos los software de planificación, cuando exportamos los modelos STL, tenemos que pasarlo por un software que se llama Mesh Mixer, que no sé si lo ubican, es gratis también, de manejo bastante sencillo, y que nos permite limpiar las imágenes del escaneo STL que se hizo en el laboratorio. En el fondo cerrar el modelo y hacerlo como si tuviera zócalo, para así poder tener una mejor planificación. Y por último está la guía dinámica, que no ha demostrado que es mucho más certera que la que estamos haciendo con el sistema de cirugía asistida estática, ¿ya? Porque tiene una variante muy importante, que como no tiene una guía, sino que te vas guiando por el software, que lo hiciste la planificación anteriormente, lo que puede fallar en ese minuto es cuando el hueso esté o extremadamente duro o muy blando y la fresa parta hacia un lugar distinto, que se puede corregir y el software te lo va a avisar, pero es un punto también que en este minuto no hay ningún paper que haya manejado de otra forma y que haya dicho que este sistema es mejor que el otro. Después, el flujo es igual, con BIM, impresión intraoral, software de planificación que usa un software que se llama DTX Studio y de ahí va a DTX S-Guy. Esa es una posibilidad. En este minuto, lo que está haciéndole la competencia a este sistema, porque no tiene ni una guía, es un robot que es bastante más preciso que este, pero que todavía no llega a ser muy masificado. En este minuto hay en Estados Unidos, según lo que pude verificar en esta semana, hay 60 vendidos del robot. No pude averiguar el precio, pero debe ser no menor. Y la gracia que el robot tiene es que el robot te frena la pieza de mano. O sea, no es como este del DTX, en que uno tiene que ir guiando la pieza de mano de acuerdo a la visión que tiene en la pantalla. En cambio, el contraángulo es frenado cuando uno sale de la planificación que tenía prevista. O sea, ahí es un freno que te impide mover el contraángulo. Por tanto, es mucho más preciso. Ahí el paciente hay que fijarlo así de una forma especial para que, por supuesto, no se vaya a mover. Veamos una secuencia clínica. Este es un paciente que tenía un maxilar superior con 3 implantes en el lado superior derecho. Después de 10 años viene con problemas, tiene molestias, los implantes están están fallando, se retiran los 2 implantes, se deja el tercero, que estaba en buena condición, se hace una regeneración, ahí tienen el CONBIM, como se ve claramente la parte del tejido óseo, cómo se ha recuperado. Luego hacemos la planificación, a la izquierda está el implante 2, a la derecha está el implante 3, luego el modelo STL, con las guías del eje mayor, con la guía quirúrgica creada,
Y esto es lo que viene cuando se entrega la guía quirúrgica, cuando logramos obtener la guía quirúrgica, viene este resumen que está en la foto de la izquierda, en que ustedes pueden ver claramente el paso a paso de lo que se hizo, las formas y las posiciones del modelo, viene una panorámica para ver cuál es el punto más profundo el que llegó el ápice del implante, y vienen dos secciones transversales justo en el punto medio de la entrada de la perforación. Con eso nosotros podemos hacer la guía tiene unos anillos estrictos que les van a permitir manejar perfectamente. Hay anillo cerrado y anillo abierto. El anillo abierto es un poco más complejo de manejar porque le falta dos tercios de la pared vestibular. Por lo tanto, ustedes pueden meter la fresa, sobre todo en sectores más posteriores, pueden meter la fresa ya no los 10 milímetros, sino que solamente usan 7 milímetros, y la fresa, por lo tanto, en pacientes que tienen una menor apertura, lo pueden usar bastante bien. Esta es la caja quirúrgica, seguramente ya la conocen. Tiene fresas más largas, son de 10 milímetros, y cada una de las fresas tiene la distancia o la longitud exacta para el implante que estamos trabajando. Yo personalmente los hago con mini colgajos en general, ¿ya? Aquí hay un mini colgajo en la posición. Primero hacemos la marcación con la guía quirúrgica de cuál va a ser la posición de entrada del implante, rodeamos tratando de preservar las papilas. La guía quirúrgica preparada, ahí está con el anillo puesto, haciendo su primer uso de la fresa primaria, después la fresa para el implante 3.5, la fresa avellanadora o la que compactadora de hueso, en este caso maxilar superior, por lo tanto lo hicimos en reversa. Ahí está sacando el tejido que recolectó. Instalación del implante, aquí lo hicimos sin instalación, esta fue de las primeras que hicimos, por lo tanto teníamos que tener el manejo completo de la visión, ¿ya? Como el colgajo es muy chico, tratamos de hacerlo lo más con visión posible. Instalamos el implante, posición final, pilar de cicatrización, manejando los tejidos para cerrar el colgajo. Y este es el resumen que trae la hoja cuando se les entrega la guía quirúrgica, ¿ya? Una etiqueta con lo que necesitan, con lo que van a usar, con las fresas de profundidad exacta, si necesitan un tipo u otro tipo de guía especializada. Ahí está el control postoperatorio inmediato. El implante de atrás tiene 10 años de instalado, los otros dos son los que se perdieron, y ahí están los implantes del modelo maestro cuando les pusimos los muñones ya. Fíjense el paralelismo con el diente, que fue tomado el diente como el paralelismo, no el del implante, porque tenía un poco de ángulo distal el ápice, por lo tanto se tomaron, ahí están con los dos muñones instalados, ahí están las rehabilitaciones definitivas puestas, a la izquierda está la visión, y ahora vamos a rehabilitar el otro implante que es diferente a los otros dos que ya estaba instalado con antelación. Desde el punto de vista de las clasificaciones de la guía quirúrgica según la caja que vamos a usar, la que dice Ankylos Safe Guide o Ankylos Safe Guide o Ankylos Astra Guide, esas son específicas para la marca, ¿ya? Entonces, las guías pueden ser de tres tipos. La que está en verde es la segura, o sea, la Safe Guide. Esa te va a permitir preparar el lecho, colocar el implante a través de la guía completamente. Y en este momento, ya dentro de octubre, que es lo que les hemos entendido, ahí Jorge o la Alejandra me van a poder apoyar en eso, va a venir la posibilidad de sacar el STL para hacer el provisorio inmediatamente. Antes, cuando a mí me entregan la guía, yo puedo hacer ahí mismo un provisorio para temporalizar inmediatamente. Después tenemos en morado ahí la guía universal, y esa guía es para todas las fresas compatibles para los sistemas, o sea, es más o menos parecida a la mayoría del sistema y tiene paredes paralelas, sí. Entonces, para implantes de paredes paralelas sirve la universal, y esa guía no puede llegar a instalarse el implante a través de ella. Y por último, la de fresa piloto, que solo tiene control de profundidad y dirección de la primera fresa. A la izquierda está la guía, o sea, la caja universal, que es de Simplan, que viene, que se puede conseguir con el software si ustedes quieren poner de otras marcas. Y a la derecha están las marcas que tienen, algunas de las marcas que tienen su propio sistema de cirugía guiada, y que también la guía se puede hacer a través del Simplan 18.5. La clasificación según el soporte de la boca, como ustedes ven ahí, esa es una guía de soporte óseo, ¿ya? Puede ser dentario, mucoso, óseo.
El dentario es cuando nos queda pieza dentaria y es la que tiene menos posibilidades de fallar en cuanto a la posición. La mucosa es la que tiene más posibilidades de fracaso, que son normalmente los pacientes desdentados totales, y tiene mayores desviaciones, sobre todo los implantes más distales. Y la de soporte óseo, que hay que abrir un colgajo más amplio, que fundamentalmente sirve para instalar implantes más profundos, más largos, y que además se usa también para instalar implantes intermedios. Es decir, ahora lo que se está haciendo mucho cuando yo hago un desdentado total es colocar 3 implantes primero, esperar un par de semanas que ese implante se empiece a osseointegrar, a pesar de que no se permite, o sea, no se dejan fundamentalmente al final, pero lo que permiten es usar esos 3 implantes como fijación de la guía, y ahí a través de eso hacer una guía de instalación del resto de los implantes y después se retiran esos otros implantes. Con o sin colgajo, esa es la gran disyuntiva. Con colgajo o sin colgajo o mínimamente invasiva. Con colgajo lo hacemos fundamentalmente cuando estábamos empezando y queremos ver cómo se comporta en todo el trayecto, y así lo hemos hecho al principio. Ahí está un colgajo bastante amplio en ese sector. Hicimos la preparación, miramos que no hubiera perforaciones, no solo creemos, sino que miramos, y luego de eso instalamos el implante para luego seguir con el protocolo que estaba previsto. Sin colgajo es cuando usamos el tissue punch, y ahí hay algunos problemas. Están las discusiones de que normalmente, sobre todo el sector anterior de canino a canino, cada vez que nosotros usamos el tissue punch se pierde completamente la encía queratinizada que queda ahí, porque en esos pacientes habitualmente las encías queratinizadas son muy pequeñas en ancho. Y por último, la mínimamente invasiva, que esa es una foto del doctor Pancho Pérez con una de las instalaciones con guía que hicimos hace un tiempo atrás. Ahora, este paper, que también es del mundo oriental, Ashid Hamed, fundamentalmente un análisis retrospectivo de cómo se comporta o de qué es lo que hago cuando los implantes los expongo después de haberlos instalado cerrados, ¿ya? Y aquí fundamentalmente el resultado de esto es que los con colgajo de espesor total, ¿ya? Fundamentalmente fueron aquellos que conservaron más la encía adherida, ¿ya? Porque se hizo el manejo del colgajo y después se permitió cicatrizar el tejido blando, ¿ya? Por tanto, si yo hago una cirugía sin colgajo con el tissue punch, esa técnica es la que me va a complicar más, ¿ya?, la cantidad de encía adherida que voy a perder alrededor del implante. Yo personalmente tissue punch no lo uso, ¿ya? Eso sigue estando muy guardado, porque fundamentalmente hay un paper que no está puesto aquí, pero hay un paper que es muy antiguo, de cuando empezamos con el tema de la cirugía guiada, que dice que si yo tengo 4 milímetros de encía queratinizada en longitud del borde vertical, voy a perder entre el 50 y el 70% si uso el tissue punch. Es decir, si yo tuviera 3 milímetros no me queda nada. Entonces, no es una buena medida. Y aquí este otro paper, que es de Gao, también es de octubre del 2021, este está fresquito también, y es una comparación desde el punto de vista de lo que significa con colgajo y sin colgajo durante la instalación del implante. Ellos trataron de seguir la sobrevida y la pérdida ósea crestal, pero ahí hay varias variables que no tengo el tiempo para conversarlas largamente, pero aquí lo que importa es que además se agregaron otra serie de parámetros que se siguieron. Y los únicos dos que se comprometieron cuando yo hice colgajo versus no colgajo es que la profundidad del surco fue mayor cuando yo hice colgajo y el índice de preservación de papila fue mejor cuando yo no usé colgajo. O sea, cuando hice un colgajo muy pequeño y preservé las papilas. Pero cuando yo hice una técnica sin colgajo con tissue punch, la encía queratinizada, en este caso, decía que no hay diferencia. Hay muchos más papers que dicen que sí hay diferencia. Algunas conclusiones. Disminuye el tiempo quirúrgico, estamos claros en eso. Disminuye los errores de dirección, también. Disminuye el estrés quirúrgico, sí. Mejora el postoperatorio, los pacientes en general se quejan mucho menos, están mucho más contentos después de una cirugía corta. Es reconocido por el paciente en las encuestas como cómodo y rápido el sistema. Permite hacer un provisorio previo a la cirugía. Y dentro de las desventajas es que el acceso
siempre debe ser con colgajo, ¿ya? Y en general, que preserven las papilas. Ese es el punto. Si voy a hacer un colgajo, lo hago mínimo y lo hago que preserve las papilas. El error de entrada y el ángulo no lo puedo evitar, o sea, siempre voy a tener ciertas desviaciones, pero usando la guía son mucho menores que hacerlos a mano alzada o con fresa piloto. Y necesito de una caja quirúrgica distinta. Eso es un poco lo que teníamos preparado para hoy. Quiero escuchar las preguntas y quiero fundamentalmente contestar la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Ya? ¿Es una real ayuda para todos los casos de implante? Para mí, en este momento sí. Disminuye los tiempos quirúrgicos altamente. Después, conocemos básicamente desde el inicio el tipo de rehabilitación que vamos a usar y es más predecible en el resultado final. Lo que hemos hecho ahora con Dental Prime, y que eso se los mostramos, ya algunos deben saberlo, que tenemos un joint venture para unir fuerzas en algunas cosas y hemos hecho un servicio de planificación para realizar las guías quirúrgicas en las cuales entregamos cualquiera de los eslabones, desde la asesoría primaria si necesitan, el diseño y planificación de las guías y los provisorios y la entrega de la guía quirúrgica y con la caja quirúrgica de Ankylos, por supuesto, en ese caso. ¿Ya? Así que esa es una alternativa también que está sobre la mesa y la cual se las dejo planteada y ofrecida. Bien, muchas gracias y espero, si hay alguna pregunta, poderlas contestar. Jorge. Excelente, doctor, muchas gracias. Tengo un comentario, más que una pregunta, por parte del doctor. Perdón. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Tengo un comentario, no, algo pasa con mi micrófono. No te oigo, Jorge. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Usted no me escucha, doctor, pero la gente, el resto me escucha. Usted está con... no sé, Alejandra, si puedes ver el micrófono del doctor o el, No te escucho. No me escucha él. ¿Vale? Yo creo que, doctor, yo creo que está quizás con el volumen bajo, porque acá está bien todo. De su Súbale el computador. volumen, doctor. No tengo. A ver, qué pena. A ver, Yo estoy tratando de verlo desde acá. Ahí dejé de compartir, no sé si ahora... A ver ahora. No sé por qué no tenemos audio. Yo creo que usted está con el volumen bajo, doctor. No sé si le puede chatear, Alejandra. Marcos quiere preguntar algo. Sí, hay que ver el micrófono. Actívale el micrófono al doctor Flores. ¿Aló, me escucha? Ahí sí. Doctor ¿Me Norero, escucha, Héctor? ¿La Alejandra no tiene mi micrófono? sí, yo estoy bien. Sí, se escucha todo. ¿Y Héctor me escucha? Es usted el que no escucha, doctor Norero. Súbale el volumen. Súbale el volumen. El volumen. Está muteado, parece el doctor Norero. A lo mejor directamente le puedes pasar el micrófono a alguno de ellos. Sí. Si quiere preguntar algo. Yo te quiero preguntar algo, Héctor. No sé si me escuchas. Marco está levantando la mano. No escucha, a ver, déjeme chatear. No hay caso. No. A ver, saque los audífonos. Ahí sí. Ahí escuchas. Ahí sí. Ya, Ahí sí. listo. Bueno. Ahora sí, sorry. Bueno, Héctor, felicitarte, excelente presentación, muy clara.
una cantidad de información extraordinaria. Solo preguntarte, y un poco lo respondiste ahí, pero el tema es que no siempre uno se encuentra con la cantidad de hueso y espesor y altura adecuada. Entonces, uno está como en el límite cuando uno planifica. Al parecer tú dabas a entender de que primero hacías la cirugía, una ROG, y después hacías la cirugía guiada. ¿Cómo tú haces el discernimiento de decir ya sabes que conviene hacer una ROG totalmente separada de la colocación de implante, o si también la cirugía guiada te permite colocar el implante y hacer una ROG simultánea, que es lo que normalmente uno hace la gran mayoría de los casos que le toca resolver? Casos con mucho hueso son muy escasos. Esa es la línea. Los que tienen mucho hueso no tienen plata, y los que tienen poco hueso sí pueden pagar. Exactamente. Esa es la media de la regeneración. No, mira, un poco lo que yo hago, o sea, tomemos en cuenta que el implante más pequeño mide 3.5, por decirte el número, en el caso de Ankylos, ese 3.5. Lo que yo necesito como mínimo para hacer la planificación de la cirugía guiada es tener 1 milímetro más en cada lado, o sea, en el contorno del implante. Es el primer para yo hacer la planificación. De otra forma, y lo que yo hago es usar como la fresa, o sea, la foto que mostré con colgajo, en que mostré abierto el colgajo ahí. Esa foto estaba hecha precisamente porque está hecha con la fresa Versailles, ¿ya? Que es una fresa que ensancha el reborde. Este reborde medía 4,2 milímetros y yo lo ensanché a 7 con la fresa, ¿ya? Es una fresa especial que se vende un kit en que se usa, hay para Ankylos, ¿ya? Hay fresas Versailles para Ankylos, y se usa, en vez de las fresas del sistema de la caja, se usa esta en el 1, 2 y en los 3 pasos, ¿ya? Entonces, yo uso la fresa piloto, y después de usar la fresa piloto, puedes usarlas a través del anillo que está en la guía, la Versailles, porque ahora hay Versailles para cirugía guiada, y para Ankylos. Entonces, la gracia es que usas esa fresa y esa fresa te va a expander aproximadamente el doble de lo que tienes. Pero siempre, en mi caso, yo lo único que puedo dejar descubierto es el 1 milímetro para hacer regeneración, pero no menos que eso, o sea, no más que eso. Porque si yo expongo la mitad de la cara o 3/4 de la cara vestibular, el implante es una superficie avascular. Por lo tanto, la regeneración en esta superficie no va a ser osintegración, va a ser fibrosis. Entonces, no me conviene porque va a ser un problema para más adelante. Entonces, yo trato de dejar el implante sumergido entero. Y cuando voy a hacer las dos cosas juntas, si no puedo, simplemente hago la regeneración independiente. ¿Por qué? Porque tenemos tejido por todos lados, tenemos el periósteo que aporta la parte vascular, y tenemos el periósteo puesto en el colgajo, y tenemos el tejido óseo que lo perforamos para que por el otro lado también se llegue la irrigación. Acuérdate que la vasodilatación y la reproducción de los vasos sanguíneos se va produciendo 1 milímetro al día. Por tanto, si yo quiero recuperar 5 milímetros, son 5 días para que de un lado y del otro lado lleguen los vasos sanguíneos al punto medio. Por tanto, es un tiempo que yo lo tengo que tener sin ningún movimiento, no de tener prótesis encima, ningún provisorio, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma voy a poder lograr un ejercicio adecuado. Pero ese es el concepto. O sea, yo no hago, si el implante no me cabe físicamente dentro de ese reborde, voy a la regeneración primero. Salvo que quieras hacer un split de reborde, o sea, hacer un corte, pero para eso tienes que tener por lo menos 3 milímetros de tejido esponjoso, para que el split te llegue a 7, porque estamos pensando siempre en 7 milímetros más o menos que tiene que haber de reborde. Claro. Oye, No sé si muchas gracias. Sí, muchas gracias. Encantado. Encantado. Seguiremos en Y contacto. felicitaciones, realmente muy, muy didáctica tu presentación. Gracias a todos. Saludos. Bueno, un Tengo gusto. unos comentarios también. Tengo un comentario del doctor Rodrigo Pino, que dice que el precio del robot es aproximadamente, bueno, entiende que es aproximadamente $150.000. Sí, sí.
A mí me llegó, pero sin precio, así que no quise ni preguntarlo. Si hay 60 vendidos en Estados Unidos nomás, Wow. es porque debe ser muy caro. El doctor Cuitillo pregunta por el diplomado. ¿Cuándo se viene? El diplomado, bueno, ahí estamos con Marquito esperando, yo creo que en marzo, derechamente, para pensar en marzo. Sí, porque Y ahora Que se estamos normalice un recién, poco. por eso, que sí, se claro. normalice un poco el sistema, porque recién estamos, los colegas todavía no se están atreviendo a la parte presencial mucho, todas las universidades van a empezar a trabajar desde marzo para adelante presencial los cursos nuevos, entonces pensamos que yo creo que en marzo vamos de todas maneras. También tengo un saludo especial del doctor Peixoto de Brasil, que lo felicita por su presentación y les Muchas mando. gracias, encantado, pues, un gusto, doctor. Y hay además algunos otros. Dice, el doctor Pérez dice, tú que sabes de números, ¿qué porcentaje de implantes se instalan en, con, ¿Con cirugía guiada? con cirugía guiada? Parece, no con Con combin previo, en combin Chile. previo. Eso, en Chile. ¿Y Eso. cuántos hacen un combin de control? Eso. A ver, no, ¿cuántos se instalan y cuántos se controlan, dices tú? Doctor, está con micrófono, doctor Pérez. Sí. Tú que soy bueno para los números, Héctor, ¿tú sabes cuántos implantes en Chile se instalan con combin previo? Porque lamentablemente muchos se siguen haciendo solo con radiografía. Y Bueno, aparte de sí. eso, ¿cuántos se controlan después con combin también? O sea, Pero yo diría que, sí, yo diría que en este momento, o sea, seguro hay un 30% y está creciendo el número, un 30% que se instalan con Convim. De hecho, en las universidades en este minuto no se permite instalar ningún implante que no esté a través del Convim, que no tenga un Convim. Y eso yo creo que de aquí a fines del otro año podríamos llegar al 50% más o menos. Y de los controles, bueno, en el caso privado, yo controlo a todos los pacientes con un Convim al año. Y las universidades, por lo menos con los que yo tengo contacto, están controlando a la salida con un Convim, a la salida del pabellón. Así que, y eso es porque se ha visto que algunas cirugías hechas a cielo cerrado y a mano alzada, hay más de un 25% de perforaciones de la tabla vestibular en implantes mayores de 10 milímetros. Entonces, eso es un poco es un poco los números. Gracias, doctor. El doctor Fabricio Guarín también pregunta por el diplomado, va a estar atento al diplomado, así que hay que mandar Sí, información, va a haber que conectar con el diplomado. Sí. Si tengo también un saludo por parte de José Antonio Estuardo de Dentsply Sirona, que le da las gracias por la presentación y agradece a todos por la presencia en la charla. Muchas gracias, muchas gracias. Eso, Un doctor. gusto poder, bueno, Como un gusto haber compartido con ustedes y creo que, no sé, Alejandra, vas a anunciar, tener la idea de que hay otras presentaciones similares para cerrar el año. Les agradezco por su tiempo, y encantado de cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Nosotros agradecemos su generosidad, doctor, en compartir sus conocimientos y el tiempo también de todos los asistentes en compartir con nosotros. Así que un gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.